Este es un ejercicio de una tesis de doctorado que yo estoy dirigiendo junto con Sandra Lorena Arias, del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial aquí en la Universidad de Guadalajara, que precisamente estamos realizando este ejercicio de ver cómo el sector inmobiliario ha estado impactando en el proceso de transformación socioespacial en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México, después de la Ciudad de México, y prácticamente la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey pues comparten un poco ese segundo lugar. Y bueno, de alguna manera nosotros vemos que es una importante ciudad a nivel Latinoamérica, no solamente de México, puesto que tiene participación sumamente importante en muchos de los rubros, no solamente desde el punto de vista demográfico, sino también económico, social, y que se está buscando que tenga también un impacto de carácter cultural. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio de una revisión teórica sobre el papel del sector inmobiliario, pero más particularmente sobre la importancia que está teniendo el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Guadalajara y sus repercusiones en el desarrollo urbano en general, pero de manera particular en su entorno, que están teniendo unas determinadas edificaciones que se están generando en la ciudad de Guadalajara. Lo que hemos estado revisando de literatura es de que diversos fenómenos urbanos que se están desarrollando en estos últimos años ha generado diferentes efectos, tanto positivos como negativos, mas sin embargo, pues nosotros nos queremos enfocar en este proceso de impacto hacia la sociedad, porque de alguna manera creo que es importante identificar esos efectos negativos para que de alguna manera estos pudieran tener un impacto menor o incluso que tiendan a desaparecer. Estos impactos o estos efectos son el tema de la segregación, que no es que sea nueva el proceso de segregación, pero simple y sencillamente se está atenuando más a raíz de la incorporación del sector inmobiliario o la manera en cómo está incorporándose el sector inmobiliario actualmente. Definitivamente se genera una exclusión, una polarización social, y estamos identificando que ya en la ciudad de Guadalajara podemos identificar un proceso de gentrificación. Este trabajo pretende resaltar el impacto que está teniendo este sector inmobiliario en Guadalajara a raíz o visualizarlo de manera muy particular con la transformación socioespacial que se está viviendo. Una de las maneras que podemos nosotros identificar este impacto lo vemos de manera muy particular con las edificaciones que se están haciendo, lo que es la construcción vertical. La ciudad de Guadalajara no había experimentado este proceso de verticalización hasta desde la década de los 70s, 80s, más sin embargo en estos últimos 10 años se ha incrementado esta producción del sector inmobiliario, y que ello atrae una serie de actividades económicas como zonas comerciales exclusivas, y esta combinación de las zonas comerciales con la edificación genera procesos de segregación y de gentrificación. De manera muy rápida voy a presentar lo que es la estructura de este documento, aunque no voy a tomar todos los puntos, pero voy a tratar de ser muy sintético en cada uno de ellos. Primero se hace un análisis del desarrollo desigual de las ciudades, cómo se ha estado generando este proceso, qué es lo que nos dicen los principales autores sobre esta temática. De alguna manera revisamos de manera muy rápida lo que es el proceso de expansión urbana de Guadalajara, cómo ha estado creciendo, cómo ha estado evolucionando. Después revisaríamos lo que son las condiciones socioespaciales y finalmente veríamos lo que son las posibles zonas de transformación socioespacial que se están identificando hoy en día. Y bueno, hacemos unas reflexiones preliminares. Esto, aclarar un poco que es un proyecto de investigación que está en proceso, o sea, no está concluido.
Entonces tratamos de identificar algunas conclusiones preliminares que nos llevan a raíz del análisis de la expansión urbana y la localización de las edificaciones que están generando el sector inmobiliario en Guadalajara. Bueno, lo que se habla del desarrollo desigual de la ciudad es precisamente una nueva tendencia, o más bien una nueva cara que se está generando en las ciudades de manera general y de manera particular en algunas ciudades, sobre todo de países subdesarrollados y de manera muy específica en México, donde se empieza a dar una jerarquización o se empieza a atenuar o enfatizar más este proceso de jerarquización donde desvincula las necesidades sociales con relación a las características o a las peticiones del mercado inmobiliario, ¿sí? La ciudad empieza a organizarse por medio de la localización de los ingresos de las familias. Cada vez más las únicas familias que pueden acceder al mercado inmobiliario son menos y cada vez hay más sectores de la población que quedan al margen de este sector inmobiliario y por lo tanto, de alguna manera, empiezan a ubicarse en espacios poco adecuados para convivir o para vivir dentro de una ciudad. El suelo es un producto muy sui generis con relación al comportamiento que pueda tener la ciudad. Particularmente es un mercado, su mercado del suelo tiene características muy específicas, ¿no? En primer lugar, el suelo es un recurso primario para cualquier bien inmueble, es decir, para construir se requiere un suelo, se requiere un espacio. Sus características no son móviles, por lo que su mejora se mantiene en ese lugar, es decir, conforme se le va agregando nuevas cosas al suelo, esto puede tener un valor muy característico y solamente se presenta en ese espacio. Las mejoras que se pueden dar en el inmueble, pues genera un valor específico, se acumulan estas mejoras y esto de alguna manera posibilita que el uso del suelo, el valor del suelo pueda ser específico en ese determinado espacio, ¿no? Y bueno, definitivamente el suelo puede tener un periodo de consumo sumamente largo, a tal grado que estas transformaciones, estas modificaciones se pueden caracterizar en un espacio determinado. En sí, lo que es el valor del suelo está determinado por su tamaño, por su moda, porque de alguna manera también los espacios tienen modas, y por su centralidad y localización en la ciudad. Cada uno de estos elementos nos permiten de alguna manera tratar de entender, bueno, por qué se localizan las diferentes edificaciones, los edificios verticales que se están desarrollando en Guadalajara en determinados espacios. Esto contribuye de alguna manera a que la desigualdad cada vez sea mayor, ya que la inversión pública y privada tiene la intención de mercantilizar ese espacio y definitivamente deja al margen los criterios de distribución equilibrada de los servicios, es decir, los servicios que demanda la población que se requieren en la ciudad de alguna manera empiezan a concentrarse en un determinado espacio de la ciudad. Lo anterior pues crea polarizaciones, crea áreas urbanas divididas entre zonas ricas, menos ricas, pobres y más pobres, o sea, se empieza a hacer toda una distribución de la población de acuerdo a los ingresos y la capacidad de compra que tienen para poder radicar o poder vivir en determinados espacios. Bueno, es necesario entender este mercado inmobiliario en cual empieza a posicionarse como siendo un acaparador del suelo urbano, no solamente de las periferias, que es lo que en primera instancia se estaba generando, sino ya también está buscando acaparar los espacios céntricos de las ciudades para poder hacer uso mercantil del mismo, ¿no? Y de alguna manera, cada vez más, este sector inmobiliario es parte de la política de la planeación urbana y que su acción y su actuar tiene que ver más con intereses de manera particular y no necesariamente con los intereses colectivos. ¿Sí? Este involucramiento del sector inmobiliario pues genera que se den estos procesos de segregación
y estos procesos de gentrificación y polarización. Ahora, quiero adentrarme un poco a lo que es la conformación de la expansión urbana de Guadalajara. Espero que se alcance a ver este mapa. Es cómo se ha estado creciendo la ciudad y prácticamente, bueno, se ve cómo la expansión se ha tendido hacia lo que es el sur de la ciudad y un poco al noroeste de la ciudad, ¿no? Hay varios municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara y podemos identificar claramente que hay dos municipios que es donde se concentra esta construcción de edificaciones, que viene siendo el municipio central, que es Guadalajara, y viene siendo el municipio de Zapopan, que está al norte de la ciudad. Eso es en donde se concentra. Hay algunas otras zonas de alta plusvalía en la ciudad, lo que es una parte hacia el suroeste, pero lo que es la parte sur y sureste, esta tiende a localizarse población clase media, clase baja, ¿sí? Que tiene la capacidad de adquirir una vivienda, ¿sí? Y prácticamente en la periferia, que esta es la zona periférica de la ciudad, es donde se desplaza la población que no tiene acceso a una vivienda, al mercado inmobiliario de manera particular, ¿sí? De alguna manera, aquí se revisa lo que es las condiciones socioespaciales, lo que es el rezago social, y prácticamente este rezago social se da principalmente en la periferia, aunque llama la atención que existen algunas manchas en el centro de la ciudad, que ese es en donde posiblemente se pueda empezar a dar el proceso de gentrificación y de segregación. Bueno, o atenuando el proceso de segregación. Esta es una variable del grado de marginación, o sea, la población más marginada, la que no tiene acceso a ciertos servicios básicos, y vuelvo nuevamente a enfatizarse en lo que es la zona periférica, pero también ya se empieza a identificar también población marginada en lo que es en la parte central, donde de igual manera ahí se puede identificar ciertas condiciones para generar el proceso de gentrificación. Finalmente, bueno, no finalmente, sino una lámina más que tiene que ver dónde se localizan estas edificaciones verticales que se están generando en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Estas edificaciones verticales son construcciones departamentales, o sea, son departamentos para población exclusiva. No tuve oportunidad de darle un valor en términos de dólares, pero aquí en la ciudad, en Guadalajara, estamos hablando de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y que de alguna manera estas edificaciones no son accesibles a cualquier población. Y estas se concentran en la parte poniente de la ciudad, parte del municipio de Guadalajara y algunas partes del municipio de Zapopan. Ahora, ¿qué características tienen esas zonas en particular? En primer lugar, en primer lugar, nosotros identificamos el valor del suelo, ¿sí? En la zona metropolitana de Guadalajara. No sé si se alcance a distinguir, pero hay unas manchas en color gris, que estas son las zonas más altas de valor del suelo, ¿sí? Y está entre lo que es la parte de la ciudad, en el interés en donde se está dando el proceso de construcción. Es decir, no necesariamente se está dando en las zonas de mayor plusvalía, pero sí se está dando cerca de las zonas de mayor plusvalía. Esto puede identificarse que se empieza a modificar en algunas zonas de la ciudad lo que es el valor, que se puede modificar el valor del suelo, es decir, unas zonas que posiblemente no son tan altas en cuanto a su valor, a partir de estas edificaciones puede incrementar su valor y como consecuencia puede generar un proceso de gentrificación.
Y de igual manera tratamos de identificar algunas zonas que son requeridas por esta población de altos ingresos, algunos servicios básicos, como algunas tiendas de autoservicio, algunos servicios muy particulares como tintorerías, ¿sí? Y de alguna manera coincide con la localización de estas actividades económicas con estas edificaciones. No alcanzamos a incorporar unas variables más, pero estamos pensando identificar lo que son las plazas comerciales, los centros comerciales, los malls, que de alguna manera pues, son atraídas estas plazas comerciales por estas edificaciones, o a la inversa, las plazas comerciales atraen también estas edificaciones. Bueno, reflexiones preliminares al respecto. Es de que, bueno, finalmente este proceso de gentrificación o este proceso de segregación, uno u otro, nos genera una división entre las ciudades. A su interior se busca un cierto grado de homogeneidad, pero en su exterior existen las grandes diferencias, ¿no? Y ese es el gran reto que se debe de tener en las ciudades. ¿Qué tanto nosotros podemos atender las necesidades no solamente de un sector de la población, sino de toda la población? Es por ello que los gobiernos locales deben de poder generar toda la infraestructura y todo el equipamiento necesario para la mayor parte de la población y no para unos cuantos, ¿no? Bueno, los grupos homogéneos que se presentan en las ciudades se diferencian de otros grupos en cuanto a los niveles de estudio y de ingreso. Eso es lo que se plantea a nivel teórico. Nosotros queremos corroborar esta tendencia, principalmente ver cómo está distribuida la población por niveles de estudios y por cuestiones de ingreso para poder corroborar esta situación. Nosotros planteamos la hipótesis que esto es un hecho definitivo. Guadalajara, pues se ve esa gran heterogeneidad que se tiene en los espacios, ¿sí? Y que de alguna manera este proceso de organización no necesariamente tiene que ver con un comportamiento natural, sino que tiene que ver con una tendencia que se está generando a raíz del sector inmobiliario y a raíz de las políticas urbanas que se están gestando en la ciudad de Guadalajara. Estos problemas que se dan en las ciudades se vuelven de alguna manera exclusivos para un sector de la población, pero a la vez estas problemáticas quedan fuera para otro sector de la población, a tal grado que se empieza a generar todas estas asimetrías que se dan en la ciudad, las desigualdades. La ciudad de Guadalajara experimenta ciertas mutaciones en sus formas de movimiento y el patrón de asentamiento. La población de más bajos ingresos tiende a irse a la periferia y la población de más altos ingresos que se localizaba en la periferia vuelve al centro de la ciudad a buscar un espacio más acorde a sus necesidades y a sus requerimientos. Y a partir de ahí nosotros identificamos una serie de mutuaciones de las cuales, en primer lugar, existe una diversificación socioeconómica de la periferia, es decir, la población pobre y la población rica empieza a interactuar en esos espacios periféricos, pero no se mezclan, se dividen en espacios muy concretos, ¿sí? Se excluyen o se autosegregan ciertos sectores de la población. También existe una parte pericentral, es decir, entre la periferia y el centro, donde se está generando esta edificación y donde empiezan a incorporarse población joven, familias jóvenes. Incluso hay una gran migración de población asiática que se empieza a localizar en Guadalajara a raíz del desarrollo de la industria de la computación, y que esta población que viene a trabajar a estas empresas en rangos medios o superiores de las empresas empiezan a ubicar estos espacios de edificaciones del sector inmobiliario. En conclusión, podemos que la segregación socioeconómica se empieza a dar en zonas que eran más homogéneas, en las zonas que tenían una cierta homogeneidad,
y que de alguna manera esto puede generar una mayor desigualdad. Si antes la desigualdad la veíamos solamente en una parte de la ciudad, lo que es el oriente, hoy posiblemente la podemos estar visualizando en el poniente de la ciudad, ¿sí? Y bueno, esta sería la última lámina. Yo solamente quiero agregar que este proceso lo estamos revisando a detalle. Ahorita lo estamos haciendo de manera muy general, pero ya después nos vamos a enfocar en una zona muy particular donde se está dando este proceso de contrastación. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas y comentarios. ¿No se escucha? No. Tiene el micrófono apagado. No sé qué pasó. Bueno, gracias, Juan. El tema es que las preguntas las dejamos para el final de todas las presentaciones, así que se hace en conjunto y se hace un cierre compartido. ¿Está bien? Claro. Okay. Entonces, muchas gracias. Gracias por el tiempo, muy preciso. Y entonces ahora partimos para la presentación de Rafael. Rafael, pode compartilhar sua tela. Sim. Deixa eu abrir aqui. Pedir o seguinte, se apresente e a pesquisa na qual se insere o trabalho. Ok. Rafael, você quer que eu compartilhe ou você vai compartilhar? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, deixa eu interromper. Já tinha entrado. E agora você compartilhou, pronto, beleza. Tá. Vocês estão conseguindo acompanhar? Perfeito. Só que você coloque no modo exibição para tirar os do lado esquerdo aqui. Ó. Quantos slides você tem? São 14 slides. Maravilha. Então, vamos lá. Você precisa deles aqui do lado? Ótimo. Assim fica melhor? Muito melhor. Você então, não nos vê, mas nós vemos melhor a sua tela. Perfeito. Então, vamos iniciar. Bom, eu, juntamente com o Tomás Moreira, da USP de São Carlos, e a Samira, que foi minha orientadora no mestrado que envolveu esse tema no programa de gestão urbana da PUC de Curitiba, a gente trabalhou de uma forma um pouco diferente na análise do desenvolvimento e da criação do novo plano diretor de Florianópolis, um processo que ocorreu entre 2006 e 2018, a partir do ponto de vista de uma teoria sociológica chamada hipermodernidade, né? Desenvolvida pelo filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky. Vamos lá. Florianópolis é uma ilha bem extensa, com uma pequena porção territorial continental, sendo que o conflito de terras ocorre a longa data. Inclusive, o último plano diretor aprovado e que estava em vigência até o final de 2018 tinha sido realizado na década de 70. Então, um vazio muito grande e um atraso muito grande em relação ao desenvolvimento urbano da capital do estado de Santa Catarina. Com o desenvolvimento desse novo plano diretor, a partir de 2006, muitos desafios emergiram. E, com isso, uma longa intervenção impetrada pelo Ministério Público Federal, aqui do Brasil, devido aos entraves jurídicos do processo de elaboração do plano diretor. E, a partir dos 4 pilares fundamentais dessa teoria hipermoderna, que são mercado, indivíduo, democracia e tecnociência,
foi possível analisar esse processo sob uma forma diversa das pesquisas convencionais, quando concerne no tema da elaboração dos planos diretores. Também é importante ressaltar a identificação de quem são os stakeholders que estão envolvidos e mensurar as forças e poderes das organizações e dos atores mercantis, e da retomada posterior do plano diretor aprovado pela Câmara de Vereadores da capital catarinense. Para chegar ao resultado dessa pesquisa, a gente utilizou a metodologia a partir de uma revisão de literatura que permeia todo o processo, até por ser uma teoria sociológica pouco utilizada quando ocorre a análise de questões urbanas, e com ênfase numa análise documental, né, e análise de conteúdo, e, por fim, a confrontação das informações obtidas durante a pesquisa. Com isso, chegamos à pergunta de como ocorre a inserção e a articulação dos stakeholders na elaboração e na criação do plano diretor participativo da Ilha de Santa Catarina, à luz da teoria hipermoderna. Para responder essa pergunta, a pesquisa obteve resultados em 2 momentos. E, por fim, um cruzamento de informações para validar a análise. A primeira etapa foi a investigação dos documentos da ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal, e, para chegar a uma conclusão mais precisa, foi realizado um levantamento das palavras mais relevantes publicadas na ação, que é essa figura 1, é uma nuvem de palavras, gerada a partir da análise da ação impetrada pelo Ministério, em que alguns termos, algumas palavras se sobrepuseram a outras, demonstrando o que o Ministério Público gostaria de enfatizar durante esse momento. Como resultado, foi verificado que o tema da democracia foi o mais citado, com a tecnociência e o indivíduo logo a seguir, e sendo que o mercado não foi citado em nenhum momento desse documento. Já na análise da contestação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, outras palavras tiveram maior presença. Contudo, o tema da democracia foi predominante, seguido pela tecnociência e pelo indivíduo. E, mais uma vez, o termo mercado não se dá presente nos autos. É interessante, sendo que a força econômica é evidente em qualquer cidade, qualquer município estudado. Sabendo das características, né, do posicionamento tanto do Ministério Público Federal quanto da Prefeitura de Florianópolis, é possível concluir que ambos os órgãos citados colocam a democracia como tema fundamental para a elaboração do plano diretor participativo de Florianópolis, sendo que a tecnociência, o indivíduo e o mercado são termos secundários nos documentos. Enfim, após a análise de ambos os documentos e autos e anexos, foi relatada a insuficiência das informações contidas nos materiais para chegar a uma conclusão definitiva sobre o estudo de casos. Por isso, a identificação dos stakeholders se tornou fundamental para avançar no teor verídico da investigação, né? A partir desse ponto, há uma mudança perceptível no posicionamento das categorias de contexto, a democracia, o indivíduo e o mercado como protagonista das ações. Então, há uma forte diferença e um certo conflito entre os stakeholders e o que se fala na ação civil pública e na contestação elaborada e apresentada pela Prefeitura de Florianópolis.
Então, entre essas bases das categorias de contexto, ficaram as 4 iniciais citadas, né, que é o viés da teoria hipermoderna, e entre essas bases, quando o indivíduo é colocado como referência de pesquisa, torna-se possível observar a presença de pessoas que não fazem parte de nenhuma organização social. E pela análise dos dados, as pessoas buscam resultados imediatos, mesmo que seja para ter uma garantia temporal e limitada. Enquanto isso, outros indivíduos atuam entre as audiências e a elaboração do documento final que é apresentado na Câmara de Vereadores. Ou seja, ocorre um processo lento, proposital, que ocorreu em algumas situações de 3 meses entre uma audiência e um documento apresentado na Câmara de Vereadores, dando margem para que lobbies que cobrem essas escolhas coletivas definidas nas audiências, elas sejam simplesmente omissas do documento final, e alterações ocorrem sem que novas audiências públicas sejam realizadas. Contudo, o Estatuto da Cidade, que é a lei mais importante para a elaboração do plano diretor no Brasil, dá o direito ao governo para dar o voto de Minerva, né, de decidir o que é melhor para o município. Então, se entende que é uma brecha jurídica que permite a exclusão das deliberações previamente acertadas entre os envolvidos. Então, o que ocorre em uma audiência pública e as decisões que ocorrem lá podem não chegar até a Câmara de Vereadores e ter esse respaldo da própria lei do Estatuto da Cidade. Enquanto isso, a análise sob a perspectiva do mercado e dos seus agentes demonstra que os lobbies ocorrem por meio de representações institucionais formadas por agentes de mercado que possuem interesse na exploração econômica do espaço urbano, num modelo conhecido como estetização dos agentes. Porque essas organizações, elas possuem nomes, vamos dizer assim, de city marketing, né, de marketing urbano, defendendo sustentabilidade e outros termos, contudo formado, esses grupos são formados por construtoras, por pessoas com poder relevante no município, e então eles se blindam dessa forma e estetizam a sua participação. Interessante observar nessas duas imagens, a imagem da esquerda foi elaborada pelo município de Florianópolis, e tem 2 círculos vermelhos, um maior à direita e um menor à esquerda. Essas são as centralidades definidas pelo município de Florianópolis para o plano diretor. E à direita, a gente tem um mapa de áreas urbanas consolidadas, ou em processo de consolidação. E tem um caso interessante que fica no norte da ilha, é a linha vermelha mais à direita e acima do mapa, é a região de Ingleses do Rio Vermelho. Possui mais de 100 mil habitantes nessa região e uma economia local consolidada, que não é considerada como uma centralidade. Então, essas forças econômicas, elas acabam influenciando, inclusive, nas políticas urbanas que ocorreram durante o processo de elaboração do plano diretor. Outro fator importante é a forma de participação e os canais de comunicação que foram utilizados durante a elaboração do plano. Com o avanço da tecnociência, hoje temos diversas possibilidades de participação e de uma forma mais ampla. Contudo, o formato de elaboração do plano diretor seguiu o formato de audiências públicas presenciais, sem uma maior extensão dos canais para a participação. Assim, a gente teria uma efetividade maior no conhecimento das necessidades, né, da população, por consequência, um ambiente mais democrático. Nesse contexto, uma hipótese de cerceamento à participação popular é levantada,
porque a Prefeitura Municipal e o IPUF, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, contestam a ação civil pública impetrada pelo Ministério Público, considerando que é papel do governo municipal a tomada das decisões sobre a elaboração do plano diretor e as derivações dessa lei. Por consequência, a conclusão é de que não há uma falta de planejamento, mas uma forma desigual de elaboração desse. E, enfim, é possível afirmar que Florianópolis é uma cidade partida, relembrando aquele termo definido pelo Zuenir Ventura no livro homônimo, um embate entre as forças sociais coletivas e os agentes do mercado, acompanhado por uma ação inexpressiva da Prefeitura Municipal e sem avanços tecnológicos para ampliar a participação popular. Por consequência, o Ministério Público Federal teve que intervir ao demonstrar que o processo de elaboração do plano diretor foi cerceado por poderes diversos e realizado de uma forma confusa, com o objetivo de minimizar a influência da população de Florianópolis nas decisões do planejamento urbano da capital, em uma espécie de antidemocracia. Então, essa foi a apresentação da pesquisa. Eu espero que vocês tenham entendido o meu português, porque eu nem o portunhol também eu não quis arriscar aqui. Perfeito. Então, muito obrigada. Obrigado ao Rafael. Também. Isso, descompartilha a tela. E agora você está nos vendo. Isso, muito bem. Tudo certo, né? Perfeito. Legal, obrigada. Obrigado. Bom, então, eu acho que definitivamente só vamos ter essas duas apresentações hoje e podemos partir para as perguntas. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre os dois trabalhos, mas gostaria antes de saber se há perguntas dos nossos assistentes. Quem gostaria de fazer uma pergunta ou comentário? Se não houver perguntas, eu começo a falar aqui. Ok? Nenhuma pergunta. Estou olhando o chat, não vi nenhuma pergunta. Quem quiser falar, abra o microfone e fale. Se não, bom, então deixa eu fazer uns comentários iniciais, ver se alguém se anima a comentar. Bom, primeiro, em relação à apresentação do Rafael sobre Guadalajara, eu vou fazer um comentário de quem participa dessa rede desde a década de 80. E eu acho que hoje temos uma situação diferente, quer dizer, o século XX século XXI trouxe transformações importantes que vão no tema da financiarização e das rendas, da produção de renda fictícia, das rendas de monopólio e de uma forma abstrata onde não se enxerga exatamente o que está sendo feito nos governos, nas cidades, nem o que e como as decisões estão sendo tomadas. Então, eu ouvi há alguns dias, uma palestra de um professor brasileiro, não me foge o nome agora, dizendo o seguinte, que o desânimo das pessoas em votar
é porque elas percebem que toda a gestão da cidade e das suas vidas vem sendo feita muito mais pela economia e por decisões que não se vê, sobre as quais não se consegue influir e que, portanto, você vota, mas o seu voto pouco interfere no andamento da cidade, porque a economia comanda a tudo. Então, eu acho que a situação hoje é mais grave nesse sentido, porém, o tipo de questão que o Rafael levanta, que é essa segregação, a gentrificação, é um processo que temos vindo acompanhando nas cidades latino-americanas desde que essa rede começou. E, inclusive, uma das motivações da rede era entender como esse processo que se passava no século XX e depois intensificou-se no século XXI, gera esse processo de segregação e desigualdade nas cidades. Então, acho que temos que insistir com o Sérgio de recuperar o que foram estudos anteriores da rede, porque certamente ajudarão nas pesquisas atuais sobre o desenvolvimento das cidades daquela época para cá, onde vários fatores problemáticos, concentradores, na verdade, se reforçam a cada momento mais. Então, eu acho que esse panorama seria muito interessante. A meu ver, uma das propostas que sai desse seminário é que se recupere um pouco todo esse material já produzido pela rede. E em relação ao trabalho do Rafael, eu teria algumas sugestões. No andamento do seu trabalho, que em paralelo a esse conceito de hipermodernidade, você incorpore ou você dialogue com os trabalhos do Eduardo Marques, que vão na linha do administrativismo. Ele procura trabalhar como essas redes de decisão se organizam. Você coloque no Google, Eduardo Marques é professor da Faculdade de Filosofia da USP e certamente vai ser uma bibliografia importante para você. E aí, eu gostaria de acrescentar um aspecto que talvez caiba como fonte de explicação você verificar ao pé da letra e nas entrelinhas o que diz a nossa Constituição sobre os processos de planos diretores e de política urbana, onde a questão da participação é colocada, mas de uma forma talvez cínica, talvez só como aparência, e o que nós temos observado da ação do Ministério Público, em todos os casos que interfere em planos diretores e em leis, nunca a questão técnica
ou uma avaliação de quem está ganhando e quem está perdendo com aquela lei na cidade, o único aspecto que o Ministério Público tem conseguido contestar é a falha ou a falta de audiências públicas. E, em alguns casos, também a falta de relatório de impacto ambiental. Ou seja, são os pontos onde o Ministério Público consegue encontrar argumentos. Então, não é coincidência que na sua árvore de palavras não apareça a palavra mercado. Então, isso é um pouco o que eu gostaria de contribuir com a discussão de hoje e ficamos aí com mais um tempo para troca de comentários e, enfim, e um diálogo com os que estão na sala. Eu gostaria de agradecer pela dica aí do Eduardo Marques, né, para criar um diálogo entre a teoria hipermoderna e esse administrativismo que acontece, e também verificar essas questões de Constituição. E, como você bem falou, o Ministério Público Federal não tem tido, nem caberia a palavra sucesso, mas não tem tido poder, né, de contribuir em relação às questões mercadológicas, como você mesmo falou, e que acabou sendo constatado durante a pesquisa. Então, quero agradecer bastante os seus comentários e também pelas pessoas que acompanharam a apresentação da pesquisa. Muito obrigado. Ok, obrigada a você, e vou fazer mais um último comentário só para você não ficar muito triste, que é o seguinte: todo esse embate do plano diretor de Florianópolis, eu acho que ele é bem conhecido no Brasil, e eu acho que você deveria ponderar que parte das dificuldades havidas coloque na sua reflexão de que o estado de Santa Catarina é o estado que mais vota à direita no Brasil. Portanto, falar em democracia e em redistribuição é mais difícil do que em algumas outras cidades do país. Enfim, isso não é consolo para ninguém, mas, enfim, é a constatação de uma realidade que certamente torna muito difícil propostas mais democratizantes no sentido de distributivas, pensando numa democracia econômica e não apenas na democracia política. Enfim, vivemos no mundo real, certo? No mundo como ele é, né? No mundo como Parece ele é. Ser. É isso. Santa Catarina é um caso a ser estudado profundamente, né? Essa tendência à direita sempre nas decisões, e que acabam conformando um ambiente político, social, urbano bem diferente de outros estados do país, né? Até isso dificulta um pouco em estudos de casos comparativos, por exemplo. Não é possível comparar a elaboração do plano diretor de Florianópolis com a elaboração de um plano diretor de uma outra cidade de porte parecido, né? Ou com as condições parecidas com a capital do estado, né? Tá certo. Bom, se bem que a capital ainda é muito zen. Se você vai para o interior é mais complicado, mas vamos Sem parar dúvidas. por aí.
A gente já sabe bem, né? Então nem precisa comentar essa parte. Então tá. E aí? Alguém mais? Deixa eu ver se o pessoal que participou nas primeiras falas ainda estão aí. Peraí. Ana Lígia, Daher, Guido, Juan, gostariam de fazer mais algum comentário para encerrarmos a mesa y a sesión? Bueno, yo quiero cerrar con, de alguna manera, las observaciones y los comentarios que me hiciste en el sentido de el tema de cómo se están dando las agendas en las ciudades, ¿sí? Y de manera muy particular en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y en muchas de las ciudades en México. Y seguramente, pues, no solamente es exclusivo de México, sino de algunos otros países, ¿no? De manera muy específica, sí, cada vez más el sector inmobiliario se está incorporando en el tema de gestión de la planeación urbana. Definitivamente, esto no es nuevo, pero hoy cada vez es más involucrado, ¿no? O sea, cada vez es más llamativo, ¿sí? Y esto de alguna manera está desplazando, si antes había una participación o coparticipación entre el sector inmobiliario y los gobiernos locales, ahora definitivamente los gobiernos locales están más a la expectativa de las necesidades del mercado inmobiliario y no necesariamente de las necesidades de la sociedad. Yo creo que en ese sentido, la reflexión que me lleva al respecto es de que los gobiernos locales deben de preocuparse no por que se mercantilice mejor la ciudad o porque se vea más atractiva la ciudad, sino que además de eso se debe de buscar que la ciudad acceda, o la población o todos los habitantes de la ciudad accedan a todos los servicios básicos que se requieren, ¿no? Entonces, no dejar de lado a lo mejor este proceso de competitividad que se busca cada vez más de las ciudades, sino que esa competitividad que se vea reflejada en toda la población. Definitivamente que la economía es la que está llevando la agenda en todos los aspectos, ¿sí? En temas de la competitividad de las ciudades, en tema de la productividad y en tema del aprovechamiento del uso del suelo de manera muy particular. Pero definitivamente creo que los gobiernos locales y algunos otros organismos no gubernamentales creo que deberán de jugar un papel muy importante en ese sentido. Y dentro del ámbito no gubernamental o dentro de las instituciones que participan en los territorios de manera muy específica, creo que un papel muy importante pudieran ser las universidades, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto nosotros tenemos la capacidad de identificar esas problemáticas, señalarlas y poder atender a esas problemáticas que de alguna manera puedan ayudar a que los gobiernos locales tomen mejores decisiones y que de alguna manera también el sector inmobiliario tome partido en un beneficio común más que un beneficio de carácter particular, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muchos ejercicios que se han estado desarrollando en algunas ciudades de manera muy particular, por ejemplo en Guadalajara, con la intención de aprovechar o de darle espacio o aprovechar de una mejor manera el tema de los espacios públicos, ¿sí? Es decir, los espacios públicos tienen que ser aprovechados por toda la población y no por unos cuantos. Y en ese sentido creo que es algo que se pudiera estar trabajando. Aquí se está intentando hacer algo, pero creo que no es suficiente para poder generar una transformación que beneficie al sector, a todo el sector de la población, ¿no? A todos los sectores, ¿sí? Esa sería mi opinión al respecto y bueno, pues estoy atento si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Gracias. Posso fazer uma pergunta, Manu? Claro, Guido. Eu queria fazer um comentário sobre essa aproximação do mercado que estava sendo colocada, uma reflexão um pouco.
que no atual regime de austeridade fiscal, né, que acho que a maioria dos países que a gente está trabalhando, está vivendo, o desenvolvimento urbano, o planejamento urbano ficou atrelado, pelo menos no Brasil, e eu acredito que em outros países da Latinoamérica, ficou atrelado muito na questão da venda do solo virtual, né? Na questão no Brasil, a outorga onerosa do direito de construir, né? E outros mecanismos parecidos, CEPACs, etc. Ou seja, um pouco o desenvolvimento urbano ficou muito amarrado com a ação do mercado para financiar a sua atuação, né? E que se num primeiro momento isso entendo que foi uma agenda progressista, né? A ideia das capturas das mais-valias urbanas é uma agenda, de certa forma, isso, progressista, eu acho. O que a gente tem visto ultimamente com essa ação predominantemente do mercado no planejamento urbano, não estaríamos vendo aí uma contradição dessa agenda que no primeiro momento era progressista. Não sei se ficou claro, mas isso, na medida que você depende do mercado para você desenvolver o planejamento urbano, de você efetivar, a gente não ficou daí amarrado, daí agora a gente está refém desse mercado que a gente alimentou para que exista. Eu não sei se meu português foi muito rápido, mas enfim. Mas a ideia está muito clara. Quando você tem dois ditos populares que expressam muito bem essa situação. Uma é amarrar cachorro com linguiça. Ou seja, apostar no mercado para produzir cidade, é óbvio que a cidade produzida vai ser a cidade que interessa ao lucro. E o outro dito popular não é tão bonitinho, digo porque somos poucos aqui, que é o seguinte: quem dorme com criança acorda molhado. Ou seja, cuidado com essa parceria com o mercado, porque a lógica é a lógica do lucro. Então, eu acho que estamos sim naquilo que se chama sinuca de bico. Criou-se um instrumento que volta contra o criador. Você tem toda a razão, e é isso que eu tenho pesquisado muito. Entendo que é a pesquisa que você faz também, de alguma forma, o que a própria Ana coloca, e certamente o que o Antônio Daher coloca, e eu acho que é esse desvendamento dessa utopia de usar o mercado para gerar benefícios urbanos que nós precisamos desconstruir com números. Então, enfim, eu acho que tem muitos desdobramentos. Eu aprendi muito com os comentários todos feitos nesse evento. E, enfim, e fica claro que é esse o contexto em que estamos vivendo. Eu acho que você sintetizou muito bem. Certo? Pessoal. Acho que o Daher quer falar. Quer comentar, Daher? Está com a mão levantada. Não sei se... Desculpe, sí, claro. No vi a mãozinha. No, está muy bien, muy bien. Diga. Muchísimas gracias a Juan, colega de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, y también muchas gracias a Rafael de la PUCI do Paraná por la presentación que nos ha hecho. Y creo que los dos casos de estudio, Guadalajara y Florianópolis, con todas las diferencias que tienen, que son muchísimas,
presentan aproximaciones más o menos comunes desde el punto de vista de intentar identificar cuáles son los actores que están influyendo en las dinámicas urbanas, ya sea por la vía más bien de mercado o por la vía de la normativa, la planificación urbana. Tengo solo dos sugerencias para, de alguna manera, aportar a estas dos presentaciones. La primera la expreso en los siguientes términos. Cuando uno intenta ver todos los actores que están en juego, el Estado con su presencia local, el Poder Judicial, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o bien su expresión local, la municipalidad, etc., más los actores sociales y los actores inmobiliarios y los actores financieros, en fin, es cierto que se logra una comprensión mayor desde el punto de vista de una mirada más holística. Pero mi sugerencia ahí es poder ponderar y priorizar cuáles de estos actores tienen el rol más importante en cada una de las dinámicas urbanas que se estudian, ya sea porque tiene mayor poder político o porque tiene mayor poder económico, o ambos, o ya sea porque hay una implicación fuerte entre lo social y lo político en movimientos urbanos, por ejemplo. Creo que es bien importante porque de lo contrario nos encontramos con esquemas, con muchos actores, y pareciera simplemente que su acción es más o menos aleatoria y peor aún a veces equivalente. La segunda sugerencia apunta fundamentalmente al refrán que comentaba recién María Lucía, a propósito de quién duerme con niños, con crianzas, en fin. Me explico. Ahí hay un punto muy importante. Creo que cuando uno toma casos locales, Florianópolis o Guadalajara, por ejemplo, muchas veces la mirada local nos hace olvidar, no digo que suceda en la presentación de ustedes, pero en general, nos hace olvidar la injerencia de actores externos muy importantes. Por ejemplo, las inmobiliarias no necesariamente son locales, muchas veces son grandes empresas nacionales o incluso internacionales o transnacionales. Los actores políticos locales muchas veces están subordinados a actores políticos nacionales y por lo tanto su actuar no se puede comprender solo en el ámbito local. Y los movimientos sociales urbanos que tienen expresión local, de más está decir, es casi obvio, y pido perdón si estoy insistiendo en esto, pero también responden muchas veces a corrientes ideológicas más generales. Por lo tanto, mis dos sugerencias en el fondo son, la primera, en resumen, la primera, ponderar, priorizar por poder económico, poder político, algunos de los actores, y la segunda, no olvidar la imbricación, la concupiscencia, a propósito del refrán de Lucía, la concupiscencia entre actores locales y actores nacionales, y más aún, actores extranjeros, fuera en el plano transnacional. Gracias, Lucía. Muito obrigada, ótima contribuição. Bem, chicos, alguém mais? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas
Dou-lhe 3. Ah, Juan Jorge, diga lá. Diga, Juan. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovechando el comentario que hace el profesor Antonio, creo que creo que sí es muy importante esta aportación, porque definitivamente los diferentes actores que participan en un territorio de manera particular, hay de diferentes dimensiones y de diferentes características, ¿no? O sea, efectivamente, en un territorio actúan 3 grandes actores, ¿no? Lo que es el actor social, el actor económico y el actor político. Y a veces nosotros los vemos como si fueran uno solo, pero definitivamente dentro de cada uno de esos actores hay diferentes dimensiones de escala territorial, donde de manera muy particular, por ejemplo, el caso de Guadalajara. En Guadalajara, aunque existen gobiernos municipales, gobiernos locales, existen unos gobiernos provinciales o estatales que de manera muy específica el gobernador tiene mayor injerencia que los gobiernos locales en cuanto al tema de la planeación urbana. Incluso más allá, en algunas obras o en alguna infraestructura que se genera de manera particular en Guadalajara, tiene injerencia el gobierno federal, el gobierno del país. Y definitivamente en el sector inmobiliario, aunque hay inversiones locales, se ven reflejadas también inversiones nacionales y más aún inversiones internacionales. Y definitivamente la participación de estos en el proceso de planeación de la ciudad, pues va encaminada a intereses muy particulares, ¿sí? Y entonces ahí es donde precisamente es bien importante la aportación que hace el profesor Antonio en el sentido de identificar estos actores, cómo actúan en el territorio. Y va a haber actores que tienen mayor injerencia en el territorio, que incluso esos no tienen una presencia local. Es decir, los actores locales en muchas ocasiones son los que menos intervienen en las decisiones y en el proceso de gestión, ¿no? Cuando de alguna manera lo que se debe buscar es que esos actores locales por lo menos sean escuchados y sean analizadas sus propuestas para que de alguna manera se haga una ciudad no mercantil, sino una ciudad más social, ¿sí? Ese sería mi comentario y agradezco mucho esa aportación. Muchas gracias. Perfeito, obrigada. Alguém mais? As manitas estão levantadas ainda. ¿Quieres hablar más? Ah, ok. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, pienso que está bien. Cerramos. Buen almuerzo a todos. Y hay más presentaciones en la tarde, no más en este grupo, pero hay muchísimas otras. Entonces, suerte y un placer estar con todos vos hoy y esperamos que en la próxima vez se pueda trabajar ao vivo, mirando face a face. ¿Bien? Muy bien. Un saludo Muchas desde gracias. Guadalajara. Nos Gracias. vamos. Muchas gracias a todos. Ah, Gracias, Lucía. Gracias, Juan. un Gracias, saludo Rafael. desde los locales los más diversos, pero todos en esta pantalla que nos sigue. Ok. Chao, chao. Saludos. Adiós. Saludos, Té. Raqueline, Oi, quer professora. alguma coisa mais? Posso Não, tá tudo fechar? tranquilo, pode fechar. Perfeito. Então, Muito obrigada, foi um prazer conhecer a senhora. igualmente, e abraço a todos, então. Tchau, tchau. Abraços, até mais.